Hola, bienvenidos a este video que es el tercer video del proyecto de enseñanza en el que estaremos hablando del momento 2 correspondiente a lo que tiene que ver con enviar las evidencias. A nombre del Departamento de Educación Secundaria Técnica del Estado de Durango, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Pablo David Pacheco Soto, jefe de enseñanza de matemáticas, y comenzamos. Lo primero que tenemos que saber en esta etapa es que tenemos que presentar tres evidencias. Estas evidencias deben dar cuenta del trabajo realizado por el docente durante una puesta en práctica de la secuencia didáctica que ya trabajamos en el momento 1. ¿Sí? En estas evidencias se integran en un archivo PDF y pueden contener imágenes, y en el caso del texto, pues el texto puede ser opcional. La evidencia 1 debe de dar cuenta de la organización de los alumnos, del tiempo, del espacio y de los materiales didácticos. Aquí estamos hablando que podemos integrar fotos de los alumnos cuando utilizan el material didáctico, cuando trabajan en equipos, mientras el docente los organiza en el espacio escolar, tal vez del registro de un cronograma, etcétera, etcétera. La segunda evidencia da cuenta de las acciones y de los instrumentos de evaluación utilizados. En este caso podemos tomarle fotos a las rúbricas, a las listas de cotejo, a los registros anecdóticos, a algún examen, etcétera, etcétera, que se utilizaron para registrar información. Puede también ser fotos de las acciones, por ejemplo, cuando el docente hace revisiones, cuando hace observaciones, cuando dialoga con los alumnos, etcétera, etcétera. En la evidencia 3 debe de mostrar fotos que den cuenta de la actividad que el docente llevó a cabo para retroalimentar a sus alumnos. En este caso, la retroalimentación la entendemos como aquella acción en la que el docente comunica las fortalezas y las áreas de oportunidad a sus alumnos. En este caso, las evidencias pueden ser fotos de comentarios que el docente le hace a los alumnos a través de notas escritas, o momentos en los que el docente platica con los alumnos de manera individual o de manera grupal. De aquí pasaríamos a lo que son las tareas evaluativas. La primera tarea evaluativa de este momento es la tarea evaluativa 4, y en esta tarea evaluativa se pretende que el docente justifique cómo articuló las actividades, la organización de los alumnos, los recursos para lograr que los alumnos logren el aprendizaje, y toda la explicación deberá ser congruente con la evidencia 1 que acabamos de mencionar. En esta tarea evaluativa hay 4 preguntas de andamiaje. La primera pregunta de andamiaje tenemos que contestarla de acuerdo a cómo las actividades de aprendizaje fueron adecuadas para atender las necesidades educativas y a la diversidad de los alumnos. Aquí lo importante es que el docente justifique que esas actividades fueron planeadas desde un principio para atender a las necesidades de cada uno de los alumnos, y también a la diversidad de estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje y los conocimientos previos. ¿Sí? Aquí se debe de ver en las evidencias que todo quedó ajustado tal y como se quedó en la planeación. La segunda pregunta de andamiaje dice de qué manera la organización de los alumnos, la distribución y organización de los espacios escolares, así como el uso de materiales disponibles en el contexto, facilitaron la atención a las necesidades educativas y a la diversidad de los alumnos. La pregunta básicamente es la misma, pero en la primera pregunta nos hacían referencia a las actividades. Ahora debemos de justificar cómo la organización fue adecuada, cómo la distribución del espacio fue el adecuado, cómo la organización tanto de los alumnos como de los espacios escolares fueron los adecuados, cómo el uso de materiales disponibles en el contexto fueron adecuados. Entonces aquí es importante que no nada más digamos que utilicé el cañón para atraer la atención de los alumnos, sino una justificación más allá, por ejemplo, mencionar aspectos del diagnóstico en los que dijimos que había alumnos visuales y auditivos, por lo tanto el uso de videos a través del cañón atiende dichas necesidades.
Las otras dos preguntas de andamiaje ahora hacen referencia, la primera al tiempo, cómo el tiempo fue adecuado para que pudiera yo dar seguimiento al avance de los alumnos y regular su aprendizaje. Aquí una vez más tenemos que justificar el tiempo y aquí obviamente cabe mencionar que, y esto me ayudaría con la siguiente pregunta de andamiaje, cabe mencionar que se pueden hacer ajustes del tiempo. Entonces, normalmente lo que planeamos no sale como estaba previsto y entonces tenemos que hacer ajustes al tiempo de las actividades que estamos llevando. Entonces, es lógico decir que tal actividad me tomó más tiempo y que la tuve que ajustar o la tuve que modificar. Eso es precisamente lo que me están pidiendo en esta tarea evaluativa, en estas preguntas de andamiaje, perdón, para que yo pueda justificar y mencionarlo. Aquí todas las respuestas deben de ser coherentes, todas las respuestas de estas preguntas y de estas deben de ser coherentes con la evidencia 1. Entonces, si yo hablo del tiempo, que el tiempo lo tuve que modificar o tuve que hacer alguna adecuación en el tiempo, entonces eso se tiene que ver en la evidencia. Por eso les recomendaba que pudieran utilizar un cronograma en las evidencias mostradas. Es muy importante esta parte, ¿verdad? Cada explicación debe ser coherente con la evidencia. La tarea evaluativa número 5 habla de la evaluación y aquí se pretende que el docente explique de qué forma las acciones e instrumentos de evaluación fueron adecuados para identificar el nivel de logro de los alumnos. De aquí en adelante vamos a toparnos mucho este concepto, nivel de logro del aprendizaje. Y lo vamos a ver por ejemplo acá. ¿Por qué considera que las acciones que realizó durante su intervención para evaluar le permitieron identificar el nivel de logro de sus alumnos? Aquí es muy importante que nosotros conozcamos, no nada más digamos si el alumno aprendió sí o no. Es decir, establecer un nivel de logro del aprendizaje. Muchos maestros aquí creen oportuno, y es muy oportuno realmente, utilizar la taxonomía de Bloom de acuerdo al aprendizaje esperado que seleccionamos para nuestra secuencia didáctica. Entonces, si el verbo del aprendizaje esperado dice evalúa, nosotros ya sabríamos que eso corresponde a un nivel 4 en la taxonomía de Bloom, y entonces nosotros podemos determinar en qué nivel se encuentra el alumno. Tal vez no evalúa, pero ya identifica. Entonces, a través de los instrumentos debemos de tener la posibilidad de detectar este nivel que se alcanzó de aprendizaje. Y la segunda pregunta dice, ¿por qué considera que los instrumentos de evaluación le permitieron registrar el nivel de logro de los alumnos? Para empezar, aquí tenemos que hacer un buen diseño del instrumento de evaluación para que me permita a mí precisamente escalonar el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos. Entonces, aquí en esta parte pues es muy importante que en la evidencia se muestre el instrumento y cómo el instrumento es apropiado para identificar este nivel. Pasaríamos a la tarea evaluativa número 6, la cual hace referencia a la retroalimentación. Aquí se pretende que el docente explique cómo utilizó los resultados de evaluación para mejorar los aprendizajes de los alumnos, brindando una retroalimentación basada en las fortalezas y áreas de oportunidad de sus alumnos. Esta tarea evaluativa debe estar sustentada con la evidencia número 3. Y la primera pregunta de andamiaje dice, considerando la información derivada de las acciones y los instrumentos de evaluación, ¿qué acciones realizó para dar a conocer a los alumnos sus fortalezas y sus aspectos a mejorar? Y la segunda pregunta dice, ¿de qué forma la retroalimentación que proporcionó? Aquí ya me preguntan qué sucedió después. Les ayudó a los alumnos a superar sus dificultades y lograr los aprendizajes esperados. Entonces, ¿cómo ven? Estas dos preguntas hacen referencia a la retroalimentación como una comunicación de resultados, como una comunicación del logro de aprendizaje. Entonces, aquí el docente debe sustentarlo con sus evidencias. Y bueno, prácticamente esto es todo del momento 2. Ya estamos a muy poco tiempo de poder terminar nuestro proyecto. No ha salido ningún aviso oficial que nos permita identificar si va a haber una extensión de tiempo o no lo va a haber. Así que pues bueno, maestros, les deseo éxito en la elaboración de su proyecto y seguiremos con el siguiente video. Hasta pronto.